Bene, buonasera y benvenuti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro. Perdonen por el pequeño retraso debido al encuentro anterior. Este encuentro está titulado "Del amor nadie puede huir APAC, un Brasil, una cárcel sin policías". APAC significa Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados. Este encuentro se inserta muy bien en el tema, es más, llega hasta el meollo del meeting, Tú eres un bien para mí, ya que es el cuento, es la historia de una experiencia que desde hace muchos años, desde hace ya 44 años, nació en Brasil. No es la primera vez que se cuenta esta experiencia en el meeting, donde se intenta mirar de esta forma la figura del detenido. Entonces intentamos mirar al preso más allá de la culpa, del error que una persona ha cometido o del pecado que ha cometido. El encuentro es muy actual, sobre todo por el tema del meeting, pero también porque este es un año jubilar de la misericordia y entre las diferentes obras de misericordia también se enmarca la posibilidad de ir a visitar a los detenidos según aquel protocolo que dijo Dios en el capítulo 25 de Mateo. También Papa Francisco, repetidas veces, ha hablado de esta cuestión y ha mostrado una cercanía especial a los detenidos. Yo les invito a visitar la exposición si todavía no lo han hecho. Si tienen la posibilidad, vayan a visitarla porque es maravillosa. La muestra, al final, presenta una frase, presenta una frase final de Papa Francisco que dice: pensemos en lo que estamos intentando hacer para la reinserción social de los detenidos, para que aquellos que se han equivocado después de haber pagado su deuda hacia la justicia puedan encontrar más fácilmente un trabajo y no quedarse en los márgenes de la sociedad. A través de la misericordia, la justicia es más justa. Se realiza a sí misma y esto no significa ser muy buenos o demasiado, es decir, abrir de par en par las puertas de las cárceles a aquellos que han cometido penas muy graves. Lo que significa es que debemos ayudar a no quedarse al suelo a aquellos que se han caído. Es difícil llevar a la práctica todo ello porque a veces preferimos encerrar a alguien en una cárcel por toda la vida en vez de intentar recuperar a esta persona, ayudando a esta persona a reinsertarse en la sociedad. Dios perdona todo, ofrece una nueva posibilidad a todos y funde su misericordia, da su misericordia a todos aquellos que la piden. Nosotros somos aquellos que no sabemos perdonar. Y quisiera clausurar mi introducción hablando de un episodio que me ha emocionado, que me ha sorprendido bastante en un encuentro acerca del tema de la misericordia que se realizó el pasado marzo en la cárcel de Padua. Se hablaba de la cárcel del sector de los protegidos, aquellos que han cometido delitos muy graves que no pueden estar en contacto con los demás. Era un sábado, habían celebrado la misa y teníamos el evangelio con la parábola del hijo al pródigo, el Padre misericordioso. Y me sorprendió que uno de ellos, que había empezado a tener los primeros permisos para volver a su casa, saliendo de la cárcel, estaba muy conmovido y lloró. Y me dijo: cada vez que yo leo esta página del Evangelio, la parábola del hijo pródigo, no puedo no pensar en mi historia, al hecho que yo he echado al traste toda la empresa de mi papá, la he llevado al borde del abismo y todavía no consigo entender por qué cada vez que vuelvo a casa, él, que tiene 94 años, está ahí, que me espera y me acoge y me abraza llorando. Por tanto, a raíz de las experiencias que escucharemos esta tarde, de vidas cambiadas y de experiencias de personas que viven en el contacto con la realidad de la cárcel, yo creo que será posible interpretar, dándole más carne, más sangre, más sustancia a las páginas del Evangelio que nos hablan de la misericordia. Quisiera plantear una pregunta a los primeros de nuestros invitados, que les presento muy rápido. Se trata de Valdeci Antonio Ferreira, que es el director general de la FBAC, la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados, Fraternidad Brasileña de Asistencia a los Condenados.
Luis Carlos Rezende y Santos, que es el juez de ejecución penal del Tribunal de Justicia del Estado de Minas Gerais. A continuación, Cleodorvino Bellini, presidente de la Fiat de América Latina. Y finalmente Daniel Luis da Silva, que nos dará su testimonio de vida cambiada a través de la temporada de detención que vivió en una APAC. Io comincio chiedendo a Valdesì di dirci. Quisiera pedirle a Valdesì que nos cuente sintéticamente qué son las APAC y de dónde nacen. Eu quero inicialmente agradecer. Ante todo quisiera agradecer a Dios por esta ocasión que se me brinda, por este momento, que seguramente marcará un antes y un después en mi vida. Quisiera agradecer por el encuentro, quisiera agradecer al meeting de Rimini, los organizadores, el presidente de la fundación. Quisiera agradecer la Fundación ABSI, que nos ha permitido llegar hasta aquí y compartir una experiencia que vivimos hoy en Brasil. Y quisiera con mucho cariño agradecer a todos los voluntarios que trabajan para crear este evento, esta manifestación. Cecilia, Liana y Giovanni en especial, que nos están acompañando, están aquí con nosotros desde que llegamos. Quisiera agradecer a todos los voluntarios porque son aquellos que marcan la diferencia, no solo en esta ocasión, sino que en todas las actividades sociales que se desarrollan en todo el mundo. Em prol daqueles e daquelas que se encontram. En pro de todos aquellos que están a los márgenes. Cuando yo entré me conmoví mucho y me acordé de un encuentro que organizamos en Itaú, en Minas Gerais, una ciudad cerca de Belo Horizonte. Era la primera vez que presentábamos esta cuestión de recuperación de los detenidos. Y por un mes, a lo largo de un mes, hablamos en toda la ciudad con señales, carteles en las iglesias. Invitamos toda la población a la manifestación que debía realizarse a las 7 de la noche. Y a las 7 habían solo 3 personas. Pero nuestra habitación había sido preparada para más de 500 personas, pero solo teníamos a 3 personas. Después de media hora llegaron otras 5 personas, después 4 más, y al final, después de 2 horas de espera, éramos más o menos 15 personas, incluida mi mamá, mis hermanas. Y ver esta sala, este auditorium con tantas personas que están aquí para escuchar esta experiencia, para recuperar a los carcelados, es algo que nos llena el corazón de alegría, que nos llena el corazón de esperanza, porque la presencia de todos ustedes aquí nos da la certeza que no todo está echado a perder, que todavía existe una solución al gran problema de las cárceles, no solo en Brasil, sino que en todo el mundo. Nós fizemos muitas experiências ao longo desses últimos. Hemos tenido muchas experiencias en estos últimos 33 años en los que yo he sido voluntario para las APAC, pero creo que la experiencia más importante la hemos visto después de más de 13 años que trabajamos junto con detenidos y descubrí que nosotros no sabíamos nada de ellos y después de 33 años sigo pensando que no sabemos nada de nuestros detenidos, porque ¿quién es que conoce el problema? El que conoce el problema es aquel que está abandonado en la cárcel, aquel joven que cuando llega la noche
se apoya en la cama, vuelve a ver la película de su vida y se da cuenta de que está perdiendo los mejores años de su juventud en la cárcel. Por tanto, no exigimos llevar una experiencia, querer enseñar algo, porque no estamos aquí para enseñar, estamos aquí para compartir una experiencia que estamos realizando en Brasil. Una experiencia que se llama APAC, Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados. Una entidad civil de derecho privado sin ánimo de lucro. Cada APAC es autónoma, bajo el prisma jurídico y financiero. Todas las APAC están vinculadas a la Fraternidad Brasileira de Asistencia a los Condenados, Diretor executivo, de la que yo de momento soy director general. que tem a tarefa de congregar todas FBAC, que tiene la tarea de reunir todas las APAC y mantener la unidad de este movimiento. Les confieso que de momento me siento muy pequeñito, muy chiquito. Me acuerdo cuando fui a visitar por primera vez el cárcel público de Itaúna. Tenía 21 años, era joven, era inmaduro, bajo el prisma espiritual, bajo el prisma afectivo también, bajo el prisma psicológico. Pero aquella primera visita me sorprendió mucho, marcó mi vida, tocó mi sensibilidad, que desde aquel entonces me llevó a lanzarme en este desafío. Han pasado 33 años desde entonces y desde aquel entonces yo vivo una vida entera y completamente dedicada para esta causa. Después de 33 años en los que he trabajado en esta prisión, con humillaciones, ofensas, con las revistas que realizaron los policías, muchas veces he esperado más de 2 veces delante de la puerta de la prisión para poder entrar, para que se me concediera entrar. Después de 3 años descubrí el método APAC en Sao Paulo. Y este método ha sido diseñado por nuestro gran amigo y fundador, padre, maestro Mario Toboni. A él le debemos reconocer todo a él. Nosotros somos solo sus discípulos y yo entré en este trabajo como discípulo. Yo soy un discípulo y quiero morirme como discípulo, como eterno aprendiz de esta experiencia. He descubierto el método APAC a través de un libro de Mario Toboni y llevamos la experiencia a Itaúna. Pero no fue fácil. No fue fácil convencer a la sociedad, ya que la sociedad tenía como norma en todas las partes del mundo un prejuicio arraigado en nuestra cultura, aquella idea según la que el condenado debe sufrir, debe matar, que el único bandido bueno es el muerto. Este prejuicio arraigado en nuestra cultura, este error que la sociedad sigue llevando adelante y profundizando y extendiendo, y se cree que solo condenar y detener puedes resolver el problema, cuando en realidad no es así, porque cuando se cumple la pena, la condena a aquellos que han sido abandonados a la cárcel, se piensa que volverán a ser personas peores. No ha sido fácil convencer a la policía, al ministerio, a los jueces. ¿Cómo podían creer en una experiencia de prisión sin policías, sin armas? Una prisión en la que los detenidos eran los responsables de la cárcel misma. Han sido años extremadamente difíciles que han requerido dedicación, fuerza, renuncias también. Hemos tenido 17 procesos judiciales. Hemos intentado por muchos años entrar en la cárcel. Han intentado de todas formas poner coto a nuestra experiencia, pararnos, nos han amenazado de matarnos por más de 4 meses. Aún así, nada de todo ello ha servido, porque nada y nadie nos ha alejado de nuestro camino, de nuestro objetivo final, es decir, ayudar a nuestros hermanos presos y a aquellos que estaban abandonados en la cárcel. Y, sin lugar a dudas, ha sido nuestra dedicación, nuestro compromiso, nuestro valor que nos ha ayudado, y aún más nuestra fuerza cristiana, que nos ha permitido convencer a las autoridades locales, a los jueces Luca Rovalli y Pablo Antonio, a los que quiero agradecer y recordar en este momento
porque él ha sido el primero que ha tenido el valor y la iniciativa de entregar una cárcel a nosotros, entidad civil que se llama APAC, para que nosotros pudiésemos administrar la cárcel sin la participación de policía, sin armas, sin vigilancia. Eso nos lo ha concedido el juez. Hoy las cosas han cambiado, porque una obra llamada APAC, aunque nació en Brasil y aunque es un método puramente brasileño, es una obra de Dios. Y como todas las obras de Dios, no puede quedarse bloqueada. Y esta es la razón por la que, gracias a Dios, el método APAC se ha extendido. Hoy en Minas Gerais ya tenemos 40 APAC, 40 prisiones gestionadas sin policías. En Brasil son 50 ya. Y tenemos decenas de APAC en otras zonas. En otras zonas que se están desarrollando. Son 23 los países del mundo, incluyendo también Rimini, con 2 experiencias que están siendo realizadas gracias a la comunidad Giovanni XXIII, Juan XXIII, personas que han visto en Brasil nuestra experiencia y ahora la traen aquí, hasta Italia. Son todas obras de Dios. Y en su ADN existe una acción muy importante de ir más allá de las fronteras, alcanzar toda la población. Porque en cualquier país del mundo, en cualquier prisión del mundo, donde haya un hombre o una mujer que está condenada o condenado, que sufre, que está abandonado, pues todo ello es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad. Valdecid ha descrito Valdecid nos ha describido, nos ha contado lo que podríamos llamar un circuito penitenciario sin vigilancia, en el que hay una responsabilización de los detenidos por lo que atañe al control y a la recuperación mutua. Y hay un segundo aspecto importante que aflora también en la exposición, si la han visto. La comunidad local acepta la presencia de la APAC en el territorio y por ende colabora. Entonces, la APAC es algo que se hace con la comunidad local, involucrando a las familias y luego también para que pueda implementarse, para que pueda ocurrir este milagro. Claro, hacen falta políticos, pero sobre todo hacen falta jueces, magistrados que crean en esta posibilidad de recuperación y en estas tentativas de recuperación para que de verdad se implementen. Por esto me gustaría preguntarle a Luis Carlos por qué un juez empezó a creer y sigue creyendo en estas iniciativas. Ante todo, bueno, antes de contestar a tu pregunta, he pensado en el poeta portugués Fernando Pessoa, que decía que todo merece la pena cuando el alma no es pequeña. Y con esta alma tan grande, llevada por tantas personas como ustedes, quisiera saludarles, porque imagínense ser un juez y hablar de un sistema penitenciario que considero ser muy bueno, que funciona, sin la presencia de armas de fuego, de policías, y un sistema en el que la comunidad, todos juntos, están con los detenidos y juntos con ellos comparten la responsabilidad de manejo de esas estructuras. Y con esas palabras aprovecho y saludo también a Valdecid Llanyao
Y les recuerdo que estamos aquí por la iniciativa de Bellini, que cuando nos presentó a la Fundación APSI, y también a todos sus amigos, a Gianfranco, a Fabrizio, a Jacopo, y cuando nos llevaron también a visitar Padua y vimos la experiencia de la cooperativa Giotto en la cárcel, y también hemos conocido el Instituto Latinoamericano. Bueno, por todas estas razones estoy muy agradecido y agradezco a Nicola Buscoletto y por esto me gustaría saludarles a todos ustedes antes de empezar. Algunos jueces en Brasil creen de verdad en este proyecto, en esta experiencia, y me gustaría enseñarles y hacer con ustedes un recorrido histórico acerca del sistema de la justicia brasileña con lo que atañe al sistema penitenciario. Les recuerdo que en el siglo XIX, cuando se proclamó la independencia brasileña, se organizó un sistema judiciario en Brasil y se construyeron los edificios en los que luego se hacían los juicios. Las prisiones se encontraban por debajo de estos edificios. Y creo que ya este aspecto hiciera que los jueces se acordaran de las personas que se encontraban allí, de los detenidos. Y en Brasil tuvimos esta situación hasta un cierto momento, hasta que las cosas cambiaron. Se construyeron otros edificios, claro. Pero el sistema de ejecución penal siguió siendo lo mismo. Entonces, la responsabilidad estaba toda en las manos de los jueces, aunque el poder ejecutivo se ocupara del manejo de la gestión de las prisiones, de las cárceles. Mientras que el poder judicial, podemos decir que se ocupa de todas las prisiones del Brasil. Y considerando esto, para aclarar la razón de la conexión entre jueces y APAC, puedo decir que en este recorrido histórico es interesante notar que a comienzos de los años 70, cuando empezaron las primeras APACs en el estado de Sao Paulo, en São José dos Campos, el juez de ejecución penal de esa ciudad, basándose en la Constitución Federal y en los tratados de los derechos humanos, y también teniendo en cuenta las pésimas condiciones de las prisiones locales, aprobó que un grupo de voluntarios, encabezados por Mario Toboni, empezaran a ocuparse de esa prisión. Esa representó la primera experiencia de APAC. Y hay que recordar que en esa experiencia se vivía gracias a la caridad. Como dijo Valdessi, las APACs llegaron a Minas Gerais, otro estado brasileño, y yo soy juez en ese estado. Y cuando llegaron allí, incluso llegaron a otra ciudad, a la ciudad de Itaúna, en Belo Horizonte, en el año 2001. El Tribunal de Justicia tenía la curiosidad, quería entender qué era lo que estaba pasando en esas zonas en las que había 100 detenidos sin ninguna policía que les controlara. Y la tasa de reincidencia era bastante baja y esa experiencia ya tenía 15 años en Itaúna. Era una experiencia un poco única, un poco aislada en la ciudad, y el tribunal
empezó a creer que todo esto se pudiera multiplicar, se pudiera alargar y ensanchar a otras provincias. Y a través de otra figura, una superior al juez, se visitaron miles de kilómetros de esta figura que es más importante, los jueces, y le dio a los jueces, les proporcionó la idea de las APACs, invitando a las comunidades que estaban involucradas en el FBAC para que organizaran movimientos parecidos. En el año 2004, el gobierno de Minas Gerais, que se había dado cuenta de que este proyecto estaba arrojando buenos resultados, decidió aprobar una ley que permitía crear convenios de subvención, de subsidios a las APACs. Por ende, el gobierno empezó a proporcionar los recursos con respecto a la alimentación, al pago de los recibos y también de algunos funcionarios de las APACs, algunos trabajadores de allí. La experiencia se engrandó y en 2006 el gobierno de Minas Gerais creó incluso una nueva posibilidad para que las APACs pudieran recibir recursos para construir sus propios edificios. Y todo esto en 2009 llevó a un incremento en el número de detenidos hasta llegar a casi 900 detenidos en 15 unidades y en 2013 había 35 unidades con 2.500 detenidos. En 2014 el Consejo Nacional de Justicia, un órgano encabezado por el presidente del Tribunal Supremo brasileño, junto con el ministro de Justicia y el Procurador General de la República, firmaron un documento para la mejora del sistema de la cárcel brasileña. El sistema carcelario brasileño tiene casi 600.000 detenidos. Y por esto firmaron un documento que afirmaba que la política de las APACs tenía que adoptarse en todo el territorio brasileño, sí o sí. Y claro, si la comunidad estaba de acuerdo. Y esto de verdad representó un gran resultado. Entonces, para concluir, Tornielli, en mi estado hay 39 unidades hoy en día, con una tasa de reincidencia criminal que es inferior al 10%. Al 10%, con respecto a una tasa de reincidencia de más del 70% en el sistema normal, en el sistema común. En esas 39 unidades no hay armas, no hay motines, no hay rebeliones. Y hay por lo menos 39 jueces que apostan por esas iniciativas con sus comunidades. Bueno, esto era un pequeño recorrido histórico de nuestra historia judiciaria. Grazie. Grazie a Luis Carlos. Capite que Muchas gracias. Entienden que esta obra empezó porque había personas que miraban a otras personas considerándolas un bien, no considerándolas irrecuperables, sino que es una obra que creció y que se ha convertido en un modelo para el país. Esperemos que pueda ser exportado por un simple principio de realidad, porque si los presos que viven y que completan su recorrido de recuperación en estas estructuras tienen una tasa de reincidencia del 10% con respecto a más del 70% de los detenidos de las cárceles normales, entonces seguramente es un sistema que funciona mejor. Él no lo ha dicho, pero lo podrán ver en la exposición. Un
detenido en las estructuras APAC cuesta una cuarta parte con respecto a lo que cuesta un detenido en las cárceles normales, tradicionales. Por ende, existe un principio de realidad que, más allá de la política, de las convicciones religiosas, nos muestra que estamos hablando de algo bueno y positivo para cualquiera, para todos. Ahora le damos la palabra a Cledolvino Bellini, que es presidente de desarrollo de Grupo Fiat de América Latina, y le preguntamos esto: ¿por qué un director ejecutivo, un manager, está involucrado en una iniciativa llamada APAC? Señoras, señores y señores, estoy muy contento por estar aquí y tener la oportunidad de hablar de esta experiencia, que para mí es muy positiva. La experiencia junto con las APAC. Antes de hablarle de las APAC y de la razón por la que un manager, un director se ve involucrado en este programa, quisiera decirles que yo trabajo en el grupo Fiat desde hace 43 años. En Brasil, y también trabajo un poco en Italia. Desde hace 13 años soy presidente de la Fiat en América Latina, donde contamos con la mejor fábrica de Fiat en el mundo, y es la fábrica de Betín. Hace algunos años nos reunimos junto con el Consejo de Administración y nos dijimos: hemos creado la mejor fábrica, somos los líderes del mercado brasileño. Hemos obtenido grandísimos resultados desde el punto de vista económico, financiero, para nuestras empresas. Ahora debemos cambiar, debemos hacer algo también para la sociedad, debemos dar nuestro aporte. Y en aquella ocasión, uno de los elementos principales que habíamos detectado y que debíamos considerar entre nuestros valores principales era la valoración de las personas. Después de haber colocado este tema en nuestros valores de empresa, llegó de forma natural la voluntad de participar de forma activa como voluntarios en diferentes causas. Y de esta forma empezamos a trabajar todos los días en las diferentes causas que se nos presentaron. La primera era muy simple. Era la cuestión escolar, la escolarización, que todavía no tiene nada que ver con la APAC, ¿eh? Creamos la Fundación Turín, un colegio internacional que hoy acoge a 1000 estudiantes, y tenemos la escuela primaria, secundaria, y está localizada en Belo Horizonte, en Brasil. Después de esta experiencia, hemos ido más allá de todo ello y creamos también el Centro Fiat de Cultura. Brasil necesita cultura, formación. Por eso creamos un centro Fiat con grandes exposiciones, entre las cuales también, gracias a la ayuda de Italia, también una exposición del pintor Caravaggio en Brasil. Después creamos otro proyecto muy importante llamado Proyecto Albero de la Vida, Árbol de la Vida, que consiste en el hecho de llevar afuera 4.000 niños afuera de una favela. Estos niños salieron de las zonas más peligrosas y estos niños emprendieron un camino de escolarización, formación en la música, el baile, todas actividades cotidianas
de forma que pudiésemos ofrecerles un desarrollo y un fortalecimiento del andamiaje social de las favelas. Y aunque no ahora, pero es algo que hicimos hace algunos años, también empezamos a colaborar junto con APAC, nos hemos unido a ellos. Debo confesarles que en estos 13 años, a través de las actividades de voluntariado, yo me siento más feliz. Me siento más abierto y me siento como alguien que consigue participar profundamente y que consigue ver profundamente más allá a las personas. Cuando conocí a Valdesí me comprometí junto con APAC. Soy un voluntario y ayudo, en la medida de lo posible para conseguir alcanzar nuestro objetivo, es decir, acelerar la recuperación y la reinserción social de los detenidos. Como afirmó el doctor Luis Carlos, existe una diferencia que para nosotros los dirigentes es esencial, está muy clara. La tasa de reinserción de APAC, es decir, la falta de la tasa de reincidencia, es elevada porque estas personas salen de una APAC y no vuelven a cometer delitos. Y el segundo punto, muy importante, es este. Es que el coste inferior de una APAC es un hecho, eso con respecto a una prisión normal, porque no hay guardias, armas, y gracias a todo ello APAC cuesta una tercera parte menos con respecto al sistema tradicional. Y esto nos demuestra cuál es el potencial de recuperación del ser humano y de valorización de las personas. Y cómo todo ello puede ser posible. Todo esto nos lleva a decir una cosa. Es decir, que el ser humano es falto. Necesita algo. Y como ha dicho Valdesí, como dice APAC, nadie puede escaparse del amor, nadie huye al amor. Por eso nosotros, los dirigentes, tenemos un margen de maniobra para trabajar más en pro de la sociedad y podemos participar para crear la felicidad junto con la sociedad. Muchas gracias. Grazie. Muchas gracias. Gracias por estos aspectos muy personales que has añadido en tu cuento, y del hecho de que estás más contento desde cuando haces el voluntariado con las APACs, y esto nos enseña otra de las cosas que afloraron en esos días, incluso hoy por la tarde, acerca de las periferias con Padre Pepe. Es decir, que se sale, se va y no se va a llevar algo, sino que se va a encontrar a alguien, se va a encontrar algo, no se va para evangelizar, sino que para ser evangelizados, al revés, encontrando experiencias humanas como las de los que viven en la cárcel. Bueno, y vamos concluyendo esta primera parte de nuestra conferencia. Y enhorabuena por haber respetado los tiempos que habíamos establecido, porque luego me gustaría hacer 2 preguntas más para contar 2 experiencias más, pero vamos concluyendo esta primera parte dándole la palabra a Daniel Luis de Silva, que es un ex detenido de la cárcel y que vivió una experiencia de recuperación en la cárcel APAC, y nos la va a contar. Gracias. Boa noite a todos. Buenas tardes a todos.
Agradezco a todos los demás ponentes en nombre de todos los recuperandos de la comunidad Juan Pablo XXIII, de los recuperandos de Padua, y les saludo a todos ustedes. Mi nombre es Daniel Luis da Silva, tengo 32 años, estoy casado y tengo 3 hijos. Y estoy muy contento por estar aquí con ustedes hoy. Dios solo sabe la alegría que tengo en el corazón ahora mismo. Como Y como ya saben, soy un ex detenido, un ex recuperando, y había transcurrido casi 10 años de pena en el sistema clásico penitencial, y luego transcurrí 3 años en la APAC de Minas Gerais. Y como el 90% de los detenidos de nuestro universo, yo tengo una situación familiar bastante complicada. Nunca he tenido un punto de referencia en mi vida, y no por culpa de mi madre, sino que por culpa de mi padre. Porque mi padre, cuando yo solo tenía 6 meses, abandonó a su mujer y a otros 6 hijos. Y mi madre tuvo un periodo muy difícil en su vida, claro, porque no tenía ningunos recursos para darle de comer a sus hijos. Y pasó un periodo emocional muy doloroso, muy difícil en su vida, y tuvo que alejarse de nosotros durante un cierto tiempo. Y se fue a una estructura específica para que pudiera curarse, y se quedó allí durante 7 años. Y luego, después de esos 7 años, empezó a cuidarnos otra vez. Entonces, a mí me creció mi abuela. Y crecí en un entorno muy distinto con respecto al entorno en el que habían crecido mis hermanos. Porque en casa de mis abuelos no había pan, no había comida cuando yo era pequeño. Y mientras que, por otro lado, podía tenerlo todo, más o menos. Entonces he tenido una infancia muy difícil. Cuando tenía 12 años, empecé a acercarme a una vida criminal. E hacía pequeños robos en los supermercados. Cuando tenía 16 años, me fui a la cárcel por primera vez. Me detenieron por primera vez. Y era todo muy difícil para mí, porque la cárcel de verdad era muy fea y quería irme lo más antes posible. Y le prometí a mi madre que nunca iba a cometer otros crímenes. Pero yo tenía como algo arraigado en mí. El crimen era como arraigado en mí, porque el entorno social en el que yo había nacido no me ofrecía nada más, no me ofrecía nada distinto. Después de ese periodo, me reclutó una banda, una gang del barrio en el que vivía. Y claro, con ellos yo hice todo lo que ustedes se pueden imaginar en el universo del crimen. Entonces, claro, me convertí en un criminal al final. Yo cometía cualquier tipo de crimen, cualquier tipología. Y en esa gang a la que pertenecía, en esa banda, a todos nos gustaba
nos encantaba aprovechar el dinero sucio que sacábamos de esos crímenes y quedábamos en algunos locales con otras bandas y luego nos peleábamos. Y en una de esas ocasiones, en una de esas peleas, un hermano mío, un hermano mayor, se murió. Porque él estaba volviendo a casa, pero le mataron porque los demás, la otra banda, no me había encontrado a mí, entonces mataron a mi hermano. Luego volví a mi banda, a la que pertenecía, y tomamos todo el dinero que teníamos y lo gastamos todo porque compramos armas. Y desde ese día empezamos a luchar, empezamos una lucha que involucraba a más de 100 hombres. Y ese grupo criminal, grupo organizado, cometía todo tipo de crimen. Bueno, básicamente con el objetivo de buscar una revancha tras la muerte de mi hermano. Y claro, nunca he conseguido vengar la muerte de mi hermano. Y durante 8 años, en una ciudad de 80.000 habitantes, cometimos casi 400 crímenes en contra de la vida, 400 delitos, entre 20 barrios que se peleaban el uno con el otro. Cuando tenía 19 años, volví a la cárcel y después de 2 años de reclusión, recibí una condena de 37 años y también tenía que responder a otros 27 juicios por todas las tipologías de crímenes, de delitos que había cometido. El juez que seguía mi caso dijo que no había ninguna solución, que no había ninguna esperanza para mí, que iba a morir detrás de las rejas, que era un monstruo, que tampoco tenía que haber nacido, y lo único que pensaba era cómo puedo salir de la cárcel, cómo puedo escaparme, pero no lo conseguía. Había una gran vigilancia en la cárcel en la que estaba, y además yo me había convertido en el líder de una banda muy importante dentro de la cárcel. Después de 10 años transcurridos en el sistema tradicional, me dieron un régimen diferenciado de sentencia en una celda de 6 metros cuadrados en la que estaban casi 20 personas. Teníamos 2 papeles higiénicos y un jabón para lavarnos en 30 días. No podíamos ver el sol, no podíamos tener a invitados y tampoco tener ningún contacto con el exterior y con nuestra familia, ni mucho menos. De esta cárcel llevo muchas heridas en mi cuerpo, porque no había ninguna manera de vivir en esa cárcel. No se podía vivir. Y cuando he pedido algunas medicinas para que me curaran esas heridas, en realidad no me dieron nada, solo me dieron el desinfectante. Y ese día las policías se fueron a mi celda. Y yo le pedí a mis compañeros de celda que me mataran porque es que ya no podía más. Yo no había querido nacer en esa familia, no era mi sueño convertirme en la persona en la que me había convertido. Después de todo eso, volví a la cárcel de mi tierra de origen
Y allí un día me encontré con una Biblia. Y la abrí y esa fue la primera vez en mi vida. Y llegué a leer el libro de Juan 8:32, en el que se decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y empecé a rezar a Dios. Incluso en realidad fuese como un reto para mí. Y le decía a Dios que si de verdad existía, tenía que cambiar mi vida entera y completamente. Y que si lo hubiera hecho, yo habría salido de allí y que habría entregado mi vida a las prisiones, hablándoles a los detenidos y hablándoles de mi experiencia, de mi vida y de mi relación con Dios. Tras algunos días, los jueces que se ocupaban de mi caso decidieron transferirme a una APAC. Y fue difícil porque allí me encontré con todos mis enemigos. Y sobre todo con las personas que habían matado a mi hermano. Pero enseguida me di cuenta de que allí había algo distinto, algo diferente. Y me fui a un encuentro espiritual de 4 días y en ese encuentro conocí a Valdesí. Y claro, él fue como un padre, un pastor. Yo creía que él fuese un pastor de verdad porque siempre hablaba de Dios y ya está. Y una persona como yo no creía en Dios, ni mucho menos. Pero llegó el tercer día de ese encuentro y algo cambió gracias a la realidad. Había un momento en el que teníamos que confrontarnos y pensar en nuestros delitos. Y me quedé como en un ciclo espiritual, en un momento de pensamiento, y empecé a hablar de la persona que más odiaba en toda mi vida, es decir, mi padre. Empecé a hablar de él y dije también que si tenía un sueño en mi vida era el de matarle por la situación en la que nos había dejado, a mí y a todos mis hermanos. Y cuando salí de esa especie de trance, yo estaba llorando porque eran cosas muy difíciles para hablar. Era muy difícil contar esas cosas en mi vida. Valdesí me abrazó, yo le agradecí y luego le dije, desde hoy ya no voy a cometer ningún delito más. Porque gracias a sus palabras yo he descubierto que mi padre no podía darme amor porque él no había recibido amor en primer lugar. Después de esos días volví a la APAC y en un día de visitas vino mi madre y me dijo, tu padre está aquí, quiere verte. Después de 27 años, por primera vez, iba a conocer a mi padre. Por primera vez en mi vida. Y claro, fue un encuentro inolvidable, porque fue como una mezcla de emociones. Y me acordaba de las palabras de Valdesí. Y ese día le dije a mi padre, oye, quiero preguntarte algo. Tú no has estado conmigo mientras que era pequeño, a diferencia de todos los demás niños, pero puedo pedirte una bendición. Y quiero decirte que te quiero y que te perdono. Ese fue un día inolvidable para mí. 27 años de tristeza, de amargura, que se habían como derrumbado, habían caído, habían sido quitados en ese día. Y después de todo eso, yo seguí haciendo mi vida y nunca volví a ver a mi padre hasta hoy. En la APAC he estudiado, he recibido una formación, he aprendido a ser una persona distinta tanto en la mentalidad como en mis actitudes.
Hoy estoy casado, tengo 3 hijos, tengo una mujer maravillosa y desde cuando salí de la APAC llevo 8 años trabajando. Grazie, grazie. Gracias, Daniel. En un momento dado de su historia ha hablado de la terapia de la realidad. Porque como vemos también si visitamos la exposición, es solo a través de un camino, de una relación, o mejor dicho, es solo a través de un abrazo que uno aprende a reconocer su error y debe también aprender a no identificarse con su error para que no se quede aplastado por el peso de su error. Y esta dinámica de aprender a reconocer el error propio y el pecado es lo más importante. Quisiera pedirle a nuestro invitado que nos cuente una historia acerca de un caso en el que alguien tuvo que hacer frente a la posibilidad de no reparar un error cometido. Querido Tornielli, Queridísimo Tornielli, antes de contestar a su pregunta, quisiera agradecer a Daniel porque su testimonio nos brinda la posibilidad de seguir adelante en este camino. ¿Y yo quién soy? Al comienzo de su pontificato, Papa Francisco se le pidió quién era y él dijo, soy un pecador. Y yo digo, pues yo, como él, soy un pecador y quiero agradecer a Dios porque a través de estas manos pecadoras muchas personas tienen la posibilidad de seguir el camino de felicidad hacia Dios. Sant Agustín decía que no existe ningún pecado que el hombre comete que otro hombre no pueda cometer. Y podría parafrasear esto diciendo que no existe un mal que el hombre cometa que otro no pueda hacer. Que no existe un crimen, un delito que alguien puede cometer que otros no pueden cometer. Todos nosotros somos recuperandos, todos nosotros somos pecadores y todos nosotros necesitamos la gracia de Dios. El detenido no tiene sentimiento de culpa. Repetidas veces dice, yo robo porque todos los demás lo hacen. Y en este país los diputados, los gobernantes, los presidentes roban, todos lo hacen. Aquellos que venden la droga dicen, yo no lo hago, yo no vendo la droga, son las personas que vienen a comprar la droga. Y alguien puede decir, yo no he violado a la mujer, ha sido ella que se ha acercado a mí, que ha vuelto las cosas mucho más fáciles y por eso lo he hecho. Y esta es la razón por la que la terapia de la realidad es muy importante en la metodología de APAC. Porque quien comete el mal no se da cuenta del mal que comete. Pero si aquel que hace el mal no lo sabe, es también verdad que aquel que hace bien no sabe el bien que hace. Muchas veces es el bien para las personas que hacemos, pero no sabemos cuál es su alcance. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el delito? Es como si nosotros lanzáramos una piedra en un lago, la piedra baja, se crea olas de las que no tenemos la percepción, no entendemos hasta dónde podrán llegar estas olas que crea la piedra. Es por esto que a través de la terapia de la realidad, en APAC debemos ayudar a los recuperandos a hacer frente a la situación con la verdad, con la justicia,
para que tengan la conciencia del mal que han cometido, de las familias que han sido destruidas debido a sus acciones, de las mujeres que se han quedado viudas, de los niños que se han quedado huérfanos, jóvenes sin esperanza, jóvenes dominados por la droga. Y cuando esto sucede, podríamos tener la tentación de echar el peso de todo ello a los detenidos. Y es probable que estas personas no puedan seguir adelante con esta lacra tan pesada. Es por eso que en este proceso pedagógico es necesario ayudarles a separarse del delito que han cometido. Porque una cosa es la persona que ha cometido el delito y otra cosa es el delito que ha sido cometido. Por un lado la persona, por el otro el delito. Y cuando estas personas dan este primer paso, cuando emprenden el nuevo camino, debemos ayudarles para que entiendan que todos los hombres son mucho más grandes que sus errores, que todos los hombres son mucho más grandes que sus culpas, que todos los hombres son mucho más grandes que sus culpas. Y que si el delito cometido es muy grande, entonces la gracia de Dios es todavía más grande. Y cuando se dan cuenta de ello, nosotros podemos ayudarlos para que den otro paso hacia adelante, el paso de reparar a través de los años, a lo largo de los años. Y esta es la razón por la que esta mañana pensaba en uno de los muchos casos que ha sido presentado e incluso escrito en libros de un joven que había cometido un delito, un asalto con armas, y en este asalto mató a una persona. Y después de haber atravesado este camino, Ele dizia: eu quero reparar o meu. entró en una profunda crisis porque dijo: yo quiero resolver lo que he hecho, pero ¿cómo puedo devolver una vida? ¿Cómo puedo permitir a alguien que vuelva a vivir? Y él experimentó este sufrimiento por casi un año, hasta que un día llegó una persona de APAC, una señora cuyo hermano tenía que hacer una terapia 3 veces por semana. Se encontraba en una situación muy crítica de salud, en una situación terminal, estaba por morir porque necesitaba a alguien que le pudiese dar un riñón. O sofrimento do seu irmão. La mamá presentó el sufrimiento de su hermano y pidió si había personas que estaban dispuestas a donar un riñón Levantaram o braço. a su hermano. Y 6 personas levantaron la mano en aquella APAC. Y de ellos uno era Robson. Todos fueron al hospital a hacer análisis por diferentes semanas y al final solo el de Robinson, el análisis de Robinson era compatible con el de la persona que necesitaba el riñón. Cirurgia sem conhecer a pessoa para quem iria doar o seu rim. En el quirófano fue sin conocer la persona a la que le habría donado un riñón. Lo único que sabemos es que después de este trasplante, después de la operación, con ocasión del testimonio, Robson quería levantarse la camiseta y decir en voz alta: ha habido un momento de mi vida en el que he matado a alguien, pero gracias a la gracia de Dios yo he podido volver a donar una vida. El perdón es la esencia del amor de Dios. Perdonar significa resucitar a aquel que ha muerto dentro de nosotros. Nuestra invitación es una invitación que se ha presentado en la exposición donde Javier ha conseguido traer un trocito de nuestras APAC aquí en Rimini. En este momento en el que nuestro querido Javier Joligar de la Morena consiguió traer esta experiencia de perdón realizada en las APAC, nosotros quisiéramos invitar a todos vosotros, a todos ustedes, no solo a conocer y visitar esta exposición de APAC, sino también les invitamos a probar en vuestras vidas la experiencia del perdón, la experiencia del amor
la única fuente de felicidad. Muchas gracias. Grazie. Grazie Valdesì. Gracias, Valdesí. Al comienzo hemos hablado de la frase del Papa que ha emocionado mucho también a Luis Carlos. El Papa ha dicho de sí mismo: el Papa es un hombre que necesita la misericordia de Dios. Lo he dicho sinceramente, incluso ante los detenidos de Palmasola, en Bolivia, ante aquellos hombres y mujeres que me han acogido con tan calor. Le recordé que incluso San Pedro y San Pablo habían sido detenidos. Yo tengo una relación especial con aquellos que viven en la prisión, que no tienen la libertad. Yo siempre he estado muy ligado a ellos debido a esta conciencia de que soy pecador. Cada vez que yo voy a una cárcel para celebrar misa o para visitar a los detenidos, siempre tengo este pensamiento en la cabeza: ¿por qué ellos y no yo? Yo tendría que estar aquí, yo me merezco estar aquí. Sus caídas habrían podido ser mis caídas. Yo no me siento mejor de aquellos que tengo ante mí. De esta forma yo me encuentro a repetirme a mí mismo las cosas y a rezar: ¿por qué él y por qué no yo? Esto me puede escandalizar, pero yo pienso en Pedro, que había renegado a Jesús y pese a ello él fue elegido. Entonces, también un juez puede mirar esta realidad, incluso alguien que tiene la tremenda responsabilidad de decidir cuál será la vida de otras personas, cuál será la condena de otras personas. Este es un enfoque diferente que podemos tener. Y es una responsabilidad increíble. Yo quería preguntarle, ¿con qué mirada él desempeña su trabajo? Isso me faz reportar a pouco no tempo. Afloran muchos recuerdos en mí. Cuando empecé la magistratura, hace 20 años casi, me fui a una cárcel para visitarla, una cárcel que estaba bajo mi responsabilidad. Y yo iba a una cárcel por primera vez en ese momento y esas personas, las detenidas, estaban allí a causa de la responsabilidad de ese juez. Y me llamó muchísimo la atención todo allí, las condiciones pésimas, los olores, todas las condiciones en las que se encontraban las personas allí. Y también me llamó la atención el hecho de que las policías, los detenidos, las guardias, para ellos todo era como normal. Y me fui de esa cárcel como con una sensación, como si yo me estuviese equivocando. Y lo pensé mucho. Y desde ese momento pensé que era importante para mi vida entregarme a las visitas a las prisiones, a las cárceles. Y de hecho es lo que hice a lo largo de mi vida. Y también una vez una persona me dijo que era importante intentar conocer APAC, la experiencia de APAC, porque se hablaba de ese movimiento, del hecho de que existiese. Y yo pensé, APAC es algo que puede funcionar en la ciudad de Itaúna, cerca de Belo Horizonte, que es un lujo del juez. ¿Sabes? Los jueces a veces son... Yo pensé, APAC es algo que involucra a un juez que trabaja con los detenidos, porque el juez de Itaúna se llama Pablo Antonio Carvalho, y pensé en que se tratara de la asociación Pablo Antonio Carvalho, APAC. Entonces yo pensaba, claro, ese juez es muy vanitoso si le da su nombre a la asociación que crea. Tanta ignorancia, ya. Era tan inculto en ese momento, lo admito. Pero luego me recordé de San Agustín, según el que solo se puede hablar de lo que se conoce. Y descubrí que APAC
podía incluso significar amando al prójimo, amarás a Cristo. Y eso era su verdadero nombre. Y de allí tuve nuevas oportunidades, por ejemplo, la posibilidad de compartir algunos días con los voluntarios, con los detenidos, con las guardias, con las familias de los detenidos, pero no solo de las APACs, sino que también con los del sistema penitenciario tradicional. Durante 4 años fui consejero del Tribunal de Minas para todas las prisiones del Estado. Más de 200 prisiones. Y tuve como una nueva mirada, empezando por esa relación. Y es interesante lo que decías acerca de las palabras del Papa. Es decir, la impresión que tenía conociendo cada vez más a esas personas, a los detenidos, a las familias, yo me daba cuenta que muchas de esas personas en realidad eran y son mejores que yo. Si yo fuera un detenido en una situación como la en que se encuentran, teniendo esas historias y esas dificultades de su vida, quizás yo no creo que tendría las fuerzas, las energías para recuperarme. Entonces empecé a tener una nueva mirada hacia ellos y empezó a aflorar una nueva relación con ellos. Y fue como una sensación de resurrección, como si fuera algo distinto, algo nuevo, algo que empezara a aflorar en mi vida. Cuando veo estas situaciones como la de Daniel, me imagino las palabras de San Francisco de Asís, la resurrección de los vivos. Y pienso en los jueces y en mi caso específico, pienso en Nicodemo. Claro, yo no soy un juez tan importante como Nicodemo, que era un juez importantísimo, pero ese juez, pese a su posición tan importante, quería ser amigo de Jesús. Nicodemos le buscaba a Jesús por la noche, a escondidas, y le preguntaba: Maestro, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo estar contigo? Y Jesús, con toda su sabiduría, le contestaba: Nicodemo, no tienes ninguna esperanza, solo puedes hacerlo si vuelves a nacer. Y Nicodemo pensaba: pero ¿qué quiere decir volver a nacer? ¿Tengo que volver en el umbral de mi madre? No, yo no pensé esto, porque cuando hablé con Jesús, yo pensé y le pregunté: Señor, ¿cómo puedo seguir adelante? Por favor, ten misericordia. Y él me dijo: ten misericordia, porque solo de esa manera podrás volver a nacer y vas a ser un ejemplo para los demás jueces. Y es por esto que estoy muy agradecido por estar aquí y por decirlo a todos ustedes hoy, porque estoy seguro de que todo el mundo es un bien para mí, y sobre todo hoy. Gracias. Yo, para clausurar el encuentro, quisiera preguntarle una sola cosa a Daniel. Puede contestar a esta pregunta, pero ¿es verdad que del amor nadie huye? Sim, Toniele. Do amor ninguém fuge. Pues sí, Tonieli, nadie puede huir del amor. Sabemos que en APAC, aunque el trabajo es maravilloso, hay personas a las que no les gusta, que no lo quieren. Y claramente son aquellas personas que todavía no han experimentado el amor. Porque el amor no saca de afuera a adentro, sino que nace del corazón y sale afuera del corazón.
esta es la razón por la que las personas no se quedan en las APAs, porque todavía no han tenido experiencia del amor. Experimentam o amor e por isso não fogem da PAC. Hay personas que tienen la experiencia del amor y por eso no se escapan de las APAC. Gemas e cercado por guardas, cachorros e diversas armas. En las cárceles estas personas sufren, se quedan cerradas, perseguidas. Mientras que en las APAC tenemos solo las esposas de Dios, no las simples esposas. Las esposas de Dios son el corazón. Ahora quisiera pedirles algo. Habría tenido que hacerlo en mi primera intervención. En nombre de todos los detenidos del mundo, quisiera pedir perdón a las víctimas. Tá? E para finalizar, gostaria de Finalmente, quisiera contarles una experiencia presente. Hoy, cuando he ido a comer a mediodía, me he quedado bloqueado. Porque me he sentado en una mesa en la que nunca me habría imaginado estar. Porque en aquella mesa había solo príncipes. Porque la autoridad de la tierra se ve guiada por Dios e instituida por Dios, y sin que nadie se diese cuenta, he empezado a llorar y me han caído lágrimas en el plato. Porque Dios en aquel momento me estaba susurrando y diciendo algo al corazón. Daniao, existo. Evangeliza a los detenidos, porque ellos son un bien para mí. Muchas gracias a todos ustedes. Grazie Daniel. Gracias, Daniel. Grazie Daniel. Io volevo ricordarvi un dato. Quisiera recordarles algo que ha dicho en la primera parte de su ponencia y que encuentran en una exposición. Les invito de nuevo a visitarla. El 90% de las personas detenidas en Brasil, debido a diferentes delitos, viene de familias destruidas, quebrantadas. Este es un dígito muy interesante que cabe considerar. Entonces, se me han ocurrido las palabras que el Papa ha pronunciado para responder a la pregunta cuando le pidieron poner unos ejemplos de pequeños gestos de misericordia. El Papa dijo: otro ejemplo de gesto que parece nimio pero que es grande ante los ojos de Dios es aquello que hacen muchas mamás casadas, que el sábado y el domingo se ponen en la cola delante de las cárceles para llevar comida y regalos a los hijos o a los maridos prisioneros, porque se someten a la humillación de los controles de la policía. Se acuerdan y quieren a sus hijos y a sus maridos que han cometido errores, van a visitarles. Aquel gesto que parece tan nimio y pequeño es en realidad un gesto gigante ante los ojos de Dios. Es un gesto de misericordia pese a los errores cometidos por sus queridos. Y con estas palabras, con este testimonio maravilloso que acabamos de escuchar, queremos clausurar este encuentro. Muchas gracias por haber estado aquí.